presencia de Dios en nuestras vidas. Para examinar los textos que se encuentran en el calendario litúrgico, descubrimos que los pasajes que se muestran aquí revelan la tristeza que experimenta el salmista cuando dice que su alma tiene sed de Dios. El endemoniado gadareno, que ante la presencia de Jesús queda completamente restaurado, liberado. Y el pasaje en el cual trataremos de reflexionar en la mañana de hoy, en donde el profeta Elías tiene una crisis y cae en lo que parece ser una profunda depresión. Hoy no es el día de la salud mental, hoy no es, no. Es el día de la presencia de Dios. En la vida, las personas necesitamos la presencia de Dios. Pero cuando miramos cómo está la salud mental, y particularmente en esta isla caribeña, podríamos pensar que la presencia de Dios se ha retirado de nuestros medios, porque tal vez la iglesia, es decir, nosotros los creyentes, no hemos tenido el cuidado de llevar la presencia de Dios a la gente. La Organización Mundial de la Salud estimó que para el 2024, es decir, el año pasado, y no sé cómo anda la cosa en los 6 meses del año que van hasta ahora, un 5% de los adultos a nivel mundial sufren de depresión. Y por otro lado, un 4% de la población, y no necesariamente dentro de ese grupo de 5%, sufre algún tipo de trastorno de ansiedad. La Organización Mundial de la Salud estima que ese 5% de la población afectada por la depresión representa unas 280 millones de personas. 280 millones de personas. Esto afecta a la producción, los lugares de trabajo, las familias y las relaciones interpersonales. Esta condición de salud, en ocasiones silente, nadie la puede ver, muchas veces mal diagnosticada y hasta perjudiciada, afecta más a las mujeres que a los hombres, incluyendo las depresiones producto del embarazo, conocida como depresión postparto. La depresión afecta profundamente y una buena parte de las personas mayores de 60 años, y cada año es la causa principal de los 700,000 suicidios, en donde el grupo más afectado son las personas entre 15 y 29 años de edad, siendo la cuarta causa de muerte dentro de ese grupo de personas. El pasaje de hoy que nos ha citado la Primera de Reyes recoge el cuidado que Dios tiene para cada uno de nosotros y nosotras cuando entramos delante de la presencia de Dios. El libro de Santiago nos recuerda que este profeta Elías era tan humano como todos nosotros. En el pasaje de hoy, en su humanidad, Elías se derrumba y cae en una profunda depresión. Podríamos pensar que los que están al servicio de Dios, es decir, ustedes y yo, estamos exentos, tenemos una barrera de amiguismo, ¿verdad? Como que nos bañamos con, me repara todo, ¿verdad? Pero no es así. No estamos exentos, por el contrario, todos sufrimos y todos nos sentimos tristes y solos. Muchas veces se derrumban, igual que le pasó a Moisés, le pasó a Job, le pasó a Jeremías, y ahora el mismo Jesús sintió una profunda tristeza en el huerto de Getsemaní. Una revista de psiquiatría en línea, escrita por el doctor Len Lance, psiquiatra, se aventuró a publicar en dicha revista, recogiendo datos de varios años, e hizo una estimación de que entre los cristianos, las personas que vienen todos los domingos a la iglesia, es decir, usted y yo, y todos los creyentes, de diversas denominaciones, es decir, yo estimó unos 7 millones de cristianos en los Estados Unidos sufren de algún tipo de depresión mayor anualmente. Una cifra que se torna más reveladora cuando muchos de los que sufren estas condiciones de depresión son pastores, son líderes laicos y muchos de los creyentes que en ocasiones sufren estas condiciones en las iglesias y lo hacen en silencio porque encima la depresión es una enfermedad estigmatizada. Y en el caso de la iglesia más. Vamos a ver lo que nos dice el salmista más adelante. Este artículo nos revela también algo muy
preguntarte, ¿está bien o está bien? Que no estamos exentos, que vivimos en un mundo caído y las desgracias le suceden a cualquiera, que nos sentimos tristes, que tenemos pérdidas, que tenemos problemas y tenemos conflictos. Aún, a veces rodeados de gente, nos podemos sentir solos y sentimos temor por las diversas cosas que suceden en nuestros mundos. Por eso, el pasaje de hoy nos presenta que ser creyente no nos hace inmunes al sufrimiento y la depresión, que en nuestros momentos más oscuros, en la mayor soledad y en la tristeza más profunda, somos sostenidos por esa presencia poderosa de Dios que nos levanta y se nos revela para darnos nuevas fuerzas. El salmo que leyeron la niña hace un rato, que era parte de la oración, nos dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Día y noche mi pan son mis lágrimas, y mientras tanto mis enemigos se mofan de mí y me dicen: ¿dónde está ese Dios tú? Y esa es una de las causas de depresión en la iglesia, porque los enemigos burlones nos dicen: ¿dónde está ese Dios tuyo? Y no hay nada peor que cuando uno está destrozado en el piso, en el sufrimiento, se burlen de uno. Es más, uno no lo tiene que ver, uno se lo imagina. Es más, lo he dicho. Y se lo imagina en las esquinas burlándose. Pero continúa el Salmo 42: mi corazón se consume en la tristeza a recordar aquellos tiempos, cómo olvidarnos, cuando guiaba una gran multitud hacia el templo en días de fiesta, cantando con gozo y alabando al Señor. Los buenos tiempos siempre son un referente que nos invita a levantarnos. Por eso añado, y estos versos son la vorágine de la depresión: me levanto y vuelvo a caer. Me levanto y vuelvo a caer. Y se siente como si todo lo que nos rodea nos impide mantenernos en pie. Por eso continúa diciendo el salmista: entonces, ¿por qué desalentarse? ¿Por qué estar desanimado y triste? Espera en Dios, aún lo alabaré de nuevo. Él es mi Salvador y mi Dios. Y sin embargo, ¿de qué lindo? Y sin embargo, estoy deprimido y sometido. Pero meditaré en tu bondad desde esta tierra por donde fluye el río Jordán y donde se eleva el monte Hermón y el Mizar. Escucho el rugir, continuó el salmista, del enfurecido mar mientras sus olas y la agitada marea me derriba, que se quiere levantar, pero la situación vuelve y lo tumba. Sin embargo, día tras día derrama el Señor sobre mí su constante amor. Y por la noche, en todos sus cánticos, y elevo oración a Dios que me da vida. Buscamos el nombre de Dios, adoramos su nombre, y en medio de la prueba nos toma con su diestra poderosa y nos pone en roca firme. Los procesos de nuestro caminar no son para siempre. Cuando buscamos el rostro y el amor incondicional de nuestro Dios, está bien que está allí, pero no nos quedamos a vivir ahí. Al igual que el salmista, el profeta Elías cae en esta espiral descendiente del ánimo y el espíritu que se llama depresión. Hablando con alguien sobre el pasaje de esta mañana, me hizo una observación que me pareció posiblemente cierta y a la vez muy graciosa. En la conversación me dijo: ese Elías es un bobo. Ese Elías es un bobo porque lo amenazó a esa mujer y le cogió miedo. Me pareció gracioso y tal vez era real. Se dejó intimidar por Isabel. Y todos sabemos que hay mujeres y hay mujeres. Perdón por la mano, ¿verdad? Ya que vio las noticias de esta semana, aquella mujer con aquellos palos que ella golpea a aquella dama, ¿no? Y me encantó la imagen porque la que estaba recibiendo la agresión se quedó firme, se quedó tranquila. Así que me dice, me pareció gracioso, pero miren, todos sabemos que hay mujeres y hay mujeres, pero hay que ser sabios y recordar quiénes somos y en quién confiamos. Segunda de Timoteo 1:7 lo recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y mire cómo lo dice el verso de la Biblia viva: el espíritu, que es don de Dios, no quiere que temamos a la gente,
sino que tengamos fortaleza, amor y dominio propio. Dios no nos ha dado su espíritu para que estemos confiados de que Él está con nosotros y nosotras en todo tiempo. Pero a veces lo olvidamos, que somos hermanos de Cristo, hijos del Dios eterno. Olvidamos nuestra identidad, de que no habrá alma forjada que atente contra nosotros. Ella sintió miedo porque se sintió solo. Y ese sentimiento de soledad es el mejor amigo de la depresión. En la soledad nos olvidamos quiénes somos cuando estamos en la presencia de Dios. En el tiempo del relato de Elías, el rey Acab, Jezabel había llevado a todo el reino del norte a la apostasía. De todos los miles de judíos que había en Israel, solo había 7,000 fieles, pero estaban atemorizados e inmovilizados por el temor que Acab y Jezabel habían hecho por la adoración a Dios. Y quiero repasar brevemente quién es Elías, quién es este profeta. No voy a perder el tiempo hablando de los otros, porque los otros no son importantes. Escuche bien, cuando Elías aparece en el capítulo 17, jura el nombre de Dios que no va a llover. Y no llovió. Para demostrarle que el Dios de Israel es el Dios verdadero, no llovió por 3 años y 6 meses. Es decir, no llovió por 3 años y 6 meses. Y cuando la sequía estaba apagada, Dios envió huevos que alimentaran a Elías. Luego lo envía a Sarepta. Una viuda lo alimenta. Y por el poder de Dios, la viuda, al alimentarlo, no muere de hambre. Y tuvo sustento durante toda la sequía. Y como usted sabe, que cuando la cosa parece estar mal, se puede poner peor. Gracias, se puede poner peor. Por si le gusta a Dios, que se ponga peor, para no poder usar todo su poder. Después de un tiempo se enfermó el hijo de la viuda y se muere. Y ella le dice: dale a ese muchacho. Y fue y clamó a Dios, que el muchacho vuelve a la vida. Para la gloria de Dios, pues la mujer dice: ahora sé que realmente eres hombre de Dios y que todo lo que dices de Dios es verdad. Mire, después reúne 450 profetas de Baal, el grupo íntimo de Jezabel y de Acab. Ya saben la historia: fuego del cielo, ofrenda quemada, 450 profetas de Baal degollados. ¿Qué teneroso para devolver 450 gente, sabe? Así que en ese mismo capítulo 18, Elías vuelve a orar al Señor y comienza a llover nuevamente. Elías no sintió miedo de Jezabel. Elías olvidó que siempre estuvo y estaba lleno del Espíritu de Dios. Jezabel lo había matado ni a una mosca. Había mandado a matar, sí, pero ella no lo había hecho y no lo iba a hacer tampoco. Y si hubiera querido matarlo cuando me envió mensajeros a donde él, pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. El enemigo sabe con quién se ve y los hijos de Dios se respetan. Así vemos también en el Evangelio de Lucas, un hombre poseído por una legión de demonios, pero ante la presencia de Dios temblaba. Dios son 6,000 demonios, un hombre con 6,000 demonios. Y ante la presencia de Dios temblaban y rogaban que Jesús no los enviara mismo. Ante la presencia de Dios los demonios tiemblan. Y Elías olvidó que Dios estaba con él y que Dios es suficiente. Así que ante la soledad y el temor, olvidamos como Elías de dónde nos sacó Dios. Olvidamos las manifestaciones de su poder. Miramos alrededor y de momento sentimos que estamos solos. ¿A alguien le ha pasado que cuando tiene el peor problema hace así? Y dice: ¿dónde está la gente? Me quedé solo. Y en ese momento le damos pasos a las artimañas del enemigo y dejamos de creerle a Dios. La presencia de Dios nunca nos abandona. Es que olvidamos todas las bendiciones que todos los días recibimos de Dios. Dice el salmista: alaba alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Olvidamos quiénes somos en Dios y caemos en la espiral hacia abajo. Y miren el lugar en que cayó Elías, presa del miedo que inmoviliza y lo detiene. Las industrias de seguro, y todos sabemos, no le estoy diciendo algo que el Espíritu me haya revelado. Las industrias de seguro viven del miedo. Los planes médicos viven del miedo. Y tenemos miedo a los accidentes, a la muerte, al cáncer, y nos vamos de viaje y compramos una cáncer por el miedo. Así que el miedo
falta de fe. El miedo le falta de fe, ¿verdad? El miedo hizo que Elías fuera cayendo poco a poco. Y vamos viendo esa espiral descendiente. Primero que nada deja a su criado. El primer paso de la caída, decide quedarse solo y se interna en el desierto. Y todos sabemos lo que es el desierto. Y cuando estamos mal, rechazamos los abrazos, rechazamos las llamadas, nos aislamos, nos separamos de los ángeles que vienen a caernos el pan y una jarra de agua. Queremos estar solos. Y cuando estamos solos, cuando estamos solos, oímos la voz de nosotros, que es lo que nos habla de limpieza. Lo segundo que hace es que se echa a liderar bajo un árbol de recama. En la versión que usó Susan dice un árbol de enero. Pero a mí el árbol de recama me gustaba porque mi mamá me solía decir que había cosas que eran tan amargas como la retama. No sé si alguien ha escuchado ese refrán. Eso es más amargo que la retama. ¿Y sabe por qué? Porque la retama tiene una raíz que es profundamente amarga. Y él se metió debajo de una retama. Él estaba completamente amargado y renegando de la vida. Y le dice a Dios: basta, quítame la vida, que yo no soy mejor que mi padre. Y en esa frase incluye a su antepasado y se siente inmerecedor. Dice: yo no soy menos que Moisés, yo soy menos que Moisés, yo soy menos que este profeta, yo soy menos que todos los que han pasado sirviéndote a ti. Yo no llego a tu estándar, Dios. Y por último se echa a dormir. Y el síntoma más conocido de la depresión es el escape de la realidad, la plena negación de la vida. El sueño es una imagen de la muerte. Cuando estamos deprimidos nos echamos allí a dormir. Fíjese que Jesús dijo que la hija de Jairo dormía. Dormía. Y decía: mi amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertar. Elías estaba durmiendo. Quería morir. Por último, no quiere comer. No quieren tener la función básica para la vida. Los que están deprimidos no quieren comer. Así que la receta del ángel es la administración de Dios. Fíjense, si impresionante era ser alimentado por cuervos, más impresionante sería ser alimentado por un ángel. Y Dios, por medio del ángel, hace una serie de cosas que le demuestran su cuidado, su presencia. Pero Elías no veía un ángel. Él pensaba que era un ser. No veía esencia de Dios. Lo primero que hace es que le alivia las necesidades físicas, le da descanso, lo alimenta, lo deja vivir su crisis. Dios nos fortalece en medio de la crisis, pero también conoce nuestro potencial. Él sabe que hay una tarea asignada. Él sabe lo poderoso de tu ministerio. Él sabe lo poderoso que es lo que estás haciendo en la iglesia. Así que Dios te repone, te da descanso, pero no quiere que te quedes tirado. Dios no quiere que te quedes tirado. Él sabía que los cuerpos humanos tienen a la iglesia y el apapacho no es para siempre. Dios no lo va a apapachar para siempre. Así que había que retomar. Dios no necesita saber lo que necesita, pero tampoco te va a escuchar el llanto. Dios no te va a escuchar el llanto, no va a estar. Y vas a estar llorando todo el tiempo, porque también sabe que hay trabajo que hacer. Así que el ángel lo levanta y lo pone a caminar. Tiene que continuar. La inmovilidad no es el plan. Lo pone a caminar con su último alimento, que le da fuerza suficiente para 40 días y 40 noches. El tiempo del desierto, el tiempo del ayuno de Jesús, el tiempo de la redención de ese Israel que estaba al borde de la apostasía completa y la adoración idólatra. Los separa el ángel del lugar de la crisis, los saca de la región. Y sé que muchos de nosotros quisiéramos que cuando estamos en depresión, Dios nos lleve a París, o que nos lleve a Inglaterra, a un país super solo, un hotel superestrella, ¿verdad? Pero el descanso en la presencia de Dios nos lleva a un encuentro íntimo con Él, que es el verdadero descanso. Lo lleva al lugar donde todo comenzó, al monte Oreb, el monte santo, el lugar donde se encontró con Moisés, el lugar íntimo de Dios. Y la pregunta es,
Llegó Elías al monte Oreb y se le quitó su malestar. Le dijo a Dios: déjame regresar, que yo voy a poner a esos dos en sus hijos. Y tú verás que también los voy a degollar. No. ¿Acaso le digo: no me vengas a pasar la mano, Dios? No me pases la mano, que tú sabes que yo estoy casi así de renuncia. Así estoy de quitarme. De ninguna manera. Elías caminó 40 días, pero al llegar al monte yo estaba. La comida no hizo el efecto, el camino no hizo el efecto. Y se escondió en una cueva. Entonces cambió de escenario del árbol por uno peor. La cueva representa el sepulcro. ¿En dónde quedaron Jesús? En una cueva. El sepulcro. El lugar donde se enterraban los muertos. El pasaje dice que Elías entró en una cueva y se quedó toda la noche. Entonces el Señor le dijo: Elías, ¿por qué estás aquí? El trabajo para Dios es mucho. Hay que estar lleno del Espíritu de Dios para poder cumplir con los compromisos que Él necesita. Hablábamos en el taller de hace 2 días del grupo de Oremos que hasta para dar alimento en el presbiterio Martínez, que está lleno del Espíritu de Dios. A Esteban lo cogieron a limpiar mesas, que estaba lleno del Espíritu de Dios. Hay que estar lleno del Espíritu de Dios. Así que nos sorprende cuando escuchamos la cifra de 7 millones de creyentes con síntomas de depresión. Hace falta el espíritu de valentía, de amor y dominio propio para trabajar con la iglesia. Es posible que muchos creyentes, ustedes que están aquí, los que están en la diversas iglesias, se sientan deprimidos por causas fuera de la iglesia. Entiéndase, cosas laborales, matrimonios rotos, enfermedad, asuntos familiares. Pero muchas veces el trabajo del reino requiere mucho dominio propio. Y hay pastores que se llevan entre tareas, ministerios, preparaciones de culto. Y también hay muchas personas que trabajan en ministerios que pueden resultar depredantes y agobiantes. Y se pone más difícil cuando se mezclan con las presiones del trabajo secular y de los asuntos familiares. Las maestras de niños se preparan para atender a los niños y deben estar llenas del Espíritu de Dios porque reciben estos niños y tienen que demostrarles ese amor, tienen que ser testimonio para que esos niños vean la presencia de Dios en ellos. Los maestros de escuela bíblica se preparan y a veces las preparaciones pueden tomar bastantes días. Y así mismo diversos grupos, adoración, ujieres, que están encargados de la limpieza del templo. Y a veces la interacción entre los hermanos y hermanos no siempre es una interacción de amor. Y hay que tener dominio propio. A veces no hay agradecimiento. A veces no hay agradecimiento, ¿verdad? A veces los que trabajan en los diversos ministerios se cargan y se meten en la cueva. Se esconden o tratan de esconderse de la presencia de Dios. Y el salmista lo recuerda en el Salmo 139. ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el oriente o habitara en los límites del mar occidental, aún allí me alcanzaría tu mano derecha no me soltaría. Si pensara esconderme en la oscuridad, o que se convirtiera en noche la luz que me rodea, la oscuridad no me ocultaría de ti. La noche sería tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para mí. Aún en la oscuridad de la depresión. Ese es el respeto de Dios. Y a veces cuando vemos personas que trabajan en la iglesia y los que preparan cosas para el templo, y aún los mismos que en la calle salen con la idea de ir a ganar un alma para Cristo. En el taller alguien mencionó que a veces hablarle a alguien de Cristo en una oficina de un doctor puede terminar en un insulto. Puede terminar en un insulto. Así que a veces cuando estamos en todas estas tareas, nos
queremos esconder en la cueva. Dice: Michelle, ¿qué hace? ¿Por qué estás escondida? Iris, ¿dónde tú estás? Ivonne, sal de la cueva. No tengas miedo, Ivonne. Uy, hay que abrir el templo. Esa presión. Y nos hace pensar: iglesia, ¿por qué te escondes? ¿Dónde estás, iglesia? ¿Por qué estás escondida en la cueva? Y me gusta el cariño que Dios con Elías. Se pregunta, le escucha. Y los que trabajan para la iglesia se les olvida eso también. El cariño. El cariño. Debemos tratar con el cariño. Eso también es amor y dominio propio. Y me encanta este diálogo que tiene Elías y el Señor en los versos del día 14. Si nos acompañan, me gustaría que siguieran la lectura conmigo. Estamos en Primera de Reyes 19, los versos del día 14. Primera de Reyes 19, 10 al 14. Y estoy haciendo lectura en la nueva Biblia viva, porque me gusta el contexto. Ante la pregunta: Elías, ¿qué haces allí? Dios contesta. Elías contesta: siento un ardiente amor por ti, Dios Todopoderoso. Me duele ver cómo el pueblo de Israel ha quebrantado el pacto contigo, ha derribado tus altares y ha dado muerte a tus profetas. Solo yo he quedado y ahora están tratando de matarme a mí también. Dice que está solo. Ese es de mí, perdón, está solo. Sal y ponte delante de mí en la montaña, le dice Dios, pues voy a pasar por aquí. En ese momento sopló un fuerte viento que azotó las montañas. Era tan terrible que hacía el viento en las rocas y partía las montañas. Pero el Señor no estaba en viento. Después del viento hubo un fuerte terremoto, pero el Señor no estaba aquí tampoco. Y después del terremoto hubo un gran fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego se oyó un susurro suave y apacible. Y cuando Elías lo escuchó, se cubrió el rostro con el manto, salió y estuvo parado a la entrada del fuego. Y una voz le pregunta nuevamente: ¿por qué estás aquí, Dios? Y él responde: siento un ardiente amor por ti, Dios Todopoderoso. Me duele ver como el pueblo de Israel ha quebrantado el pacto contigo, ha derribado tus altares y ha dado muerte a tus profetas. Solo yo he quedado y ahora están tratando de matarme a pesar de todo el cuidado de Dios. Elías tenía un fuego celoso en Dios, por eso se sentía solo. No podía ver los 7,000 que aún adoraban a Dios. No podía ver los cuidados de la presencia de Dios. Por eso Dios le quiere y le manifiesta de diferentes maneras. Ante el pueblo rebelde en tiempos de Moisés, Dios era fuego consumidor. En ocasiones en un viento recio y muchas veces en un terremoto. Pero Elías vio el rostro de Dios en el apacible susurro del viento. Esa es la presencia de Dios que la iglesia debe llevar a cada uno de los que entran y acuden a nuestros templos. Ese es el cuidado que Dios tiene para con nosotros y nosotras. Y sí, habrá un tiempo de castigo y de fuego consumidor. Y va a llover azufre y llegará el apocalipsis. Pero vean, estamos en el periodo de la gracia, para que toda persona llegue a Dios, para que toda persona abra su corazón y se entregue a Dios. Sin duda alguna, las iglesias, esto se ha vuelto muy de moda, las iglesias dicen que son iglesias santuarios, un término muy bonito. Este es un término que sale del Antiguo Testamento. Había ciudades santuarios en donde las personas que mataban a alguien por accidente podían ir sin que nadie fuera a reclamarle su vida. Y había ciudades santuario por todo Israel. Una persona que había cometido una muerte accidental podía llegar a esa ciudad santuario y estaría protegida, ¿verdad? Así que vemos que las iglesias deberían ser lugares de santuario.
para los migrantes, la verdad, pero también para todos los que sufren ansiedad, para todos los que sufren depresión, para todos los que están tristes, para todos los que están desanimados. Hay millones de personas en el mundo que sufren depresión y hay millones más sentados posiblemente al lado suyo, ¿verdad? Es decir, que tal vez en las iglesias, tal vez el que está a tu lado, el vecino, tu pariente, está esperando que tú seas el ángel que lo alimente, que tú seas el ángel que lo aliente, que lo abrace y le ayude a levantarse para poder continuar con planes, con asuntos, con la vida misma. Que de esto se trata nuestro camino por el mundo. Está esperando, no para que le pregunten como los amigos que no, es que tú estabas en pecado, por eso tienes que darle gracias. Eso es lo que quieren escuchar. La iglesia quiere, cada uno de nosotros debemos abrir nuestras mentes y corazones para ver a todo el que llega ante nosotros. Nunca sabemos en qué parte del desierto esa persona con la cual tenemos contacto se encuentra. Y nosotros estamos allí para llevarle la presencia de Dios, no solo la que tenemos nosotros, sino para que todo el mundo pueda escuchar el suave susurro de la voz de Dios. Bendito sea el Señor que nos acoge y damos el grupo de adoración con la alabanza.